Buenas noches, amados hermanos en Cristo. Espero que se encuentren muy bien. Es un gusto saludarles en esta segunda sección de este curso introductorio a la escatología cristiana. Hace 8 días estuvimos compartiendo junto con el hermano Juan David algunos aspectos relevantes acerca de por qué es importante este tema. Hablamos también un poco de la esperanza que se nos anuncia en el libro del Apocalipsis. Y hoy vamos a entrar ya propiamente en materia con un tema, y es el tema de la muerte temporal. Así que bienvenidos, vamos a orar para dar inicio a nuestro tema del día de hoy. Amado Padre Celestial, queremos darte gracias por esta noche que tú nos reúnes para el estudio de tu palabra, Señor. Rogamos para que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y a través de las páginas de tu santa palabra seamos alimentados y fortalecidos en tu verdad. Gracias por la esperanza que tenemos de la vida eterna, que Cristo Jesús ha ganado por nosotros, a quien damos gloria y honra en Cristo. Amén. Bueno, hermanos, el tema de hoy es la muerte temporal. Cuando pensamos en la muerte o entramos en diálogo con alguna persona respecto a la muerte, vamos a tener diferentes posiciones. Especialmente vamos a encontrar en muchas personas un gran temor hacia la muerte. Algunas personas no quieren que les hablen de la muerte porque sienten pánico, sienten horror. Piensan que es algo que evidentemente algún día vamos a enfrentar, pero que queremos estar lo más distante posible de ella. El problema es que no sabemos ni el día ni el momento en que Dios nos llamará a su presencia. Por tanto, la vida de un cristiano es una vida de preparación, de expectativa, no de temor. Cuando hablamos de expectativa, estamos hablando de que Él espera la venida gloriosa de Cristo, pero a su vez también es consciente de la realidad de la muerte temporal. Y aunque tenemos la promesa y la seguridad que Cristo nos ha dado a los creyentes, no por eso Él está conforme, ni tampoco por esa razón puede sentirse lo suficientemente cómodo. Él espera, pero también persevera confiando en la promesa del Señor. La realidad de la muerte temporal es muy clara en la enseñanza de la Biblia. El autor de Eclesiastés en el capítulo 12, versículo 7 dice: y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios, quien lo dio. Un texto muy conocido, pero que resume muy bien lo que la Biblia habla respecto de la muerte. Pero vamos a partir hoy de una pregunta, y es: ¿qué causa la muerte? Y no estoy hablando de una patología médica que se determina después de la muerte de una persona, que dice, bueno, la causa de la muerte fue un infarto, fue una falla respiratoria, una herida grave, etcétera. No. Cuando hablamos de la causa de la muerte, hablamos por qué la muerte viene a todos los seres humanos, ricos, pobres, altos, bajitos, gordos, flacos. Todos experimentamos esa realidad. Y la Biblia nos habla que la muerte entra al mundo por causa de un hombre y por la desobediencia. Abramos por favor nuestra Biblia en Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 5, y vamos a leer el versículo 12, por favor. Romanos 5:12. Escuchemos lo que dice la palabra del Señor.
Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un solo hombre, y por medio del pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Este texto, también muy conocido de la palabra de Dios, nos muestra cuál es la causa de la muerte en el ser humano. Y aquí el apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, dice que el pecado entra al mundo y lo hace por un hombre. Está hablando de Adán, de la desobediencia de Adán. Y a causa de su pecado, la muerte entra al mundo y la muerte pasa a todos los hombres y todos los hombres se hacen pecadores. A esto lo llamamos la doctrina del pecado hereditario, del pecado original o del pecado generacional. Entonces, la causa de la muerte es por generación. ¿Qué quiere decir? Que todos los seres humanos, desde Adán hasta el último, vamos a pasar por la muerte por esto mismo que el apóstol Pablo indica. La desobediencia de Adán, es decir, la caída en pecado, lleva a el ser humano a constituirse pecador, desobediente, y la muerte se convierte en la paga, en el salario de la desobediencia del ser humano. Más adelante, en el capítulo 6, en el versículo 23, en la primera parte, que es un texto también muy conocido, dice, porque la paga del pecado es muerte. Así que, amados hermanos, la causa de la muerte es el pecado, por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, la muerte entra al ser humano por generación, desde Adán en adelante. Y todos experimentamos ese horror. Aunque seamos creyentes, vamos a pasar por la muerte si el Señor no ha venido por segunda vez, por supuesto. ¿Y por qué los cristianos o los creyentes pasamos por la muerte si hay una relación entre muerte y pecado? Porque todavía, y eso es lo que Pablo, los invito, por supuesto, para que lo puedan leer en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15. Pablo habla acerca de la resurrección y nos habla evidentemente que nosotros que morimos en Cristo no es una muerte fatalista, o sea, no decimos, bueno, voy a morir y no sé qué va a pasar. No, lo entendemos como una transición necesaria como parte de la redención que Cristo ha hecho por nosotros. Entonces es una manera de nosotros ver también la manifestación de la redención de Cristo. Jesús en Juan 11:25 dice, yo soy la resurrección y la vida. El que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Y si alguien muere en él, pues va a tener vida eterna. Y el Señor en el capítulo, unos capítulos más atrás, desde el capítulo 5 el Señor de ahí de Juan está hablando también de Él es el que da vida y el que va a dar vida a aquellos que han muerto en Él. Entonces, queridos hermanos, para los creyentes, si bien la muerte puede producirnos ansiedad, tristeza y otro tipo de sentimientos que son muy naturales de nuestra condición humana, no por ello perdemos de vista la esperanza gloriosa que tenemos en Cristo, que los que hemos muerto en Cristo viviremos por siempre con el Señor. Eso es una preciosa promesa que tenemos de Él. Entonces, no debemos tener ese temor o esa incertidumbre. Por ejemplo, dentro de las diferentes corrientes que tiene el ateísmo, muchos de ellos que niegan la vida después de la muerte, pues dicen la vida es solo esto y prácticamente el día de la muerte
desaparece de nosotros todo. Y la Biblia no enseña eso. Nosotros tenemos la confianza en que Cristo nos ha dado vida eterna y Él nos resucitará en el día postrero. He mencionado ya dos veces este pasaje, entonces vale la pena que lo podamos leer. Es Juan en el capítulo 5. El Señor está allí teniendo un debate con los líderes religiosos que una y otra vez vienen a oponerse a Él. Y Él cuando habla de la autoridad que ha recibido, miremos el versículo 24, capítulo 5, versículo 24 de San Juan. De cierto les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no será condenado, sino que ha pasado de muerte a vida. Entonces, queridos hermanos, esa es la seguridad que cada uno de nosotros tenemos, de que el morir en Cristo es una ganancia. Ahora podemos entender ese texto que creo que por su mente pasó cuando dije esta frase del apóstol Pablo. Para mí el morir es ganancia. Pero, ¿por qué él habla de eso? ¿Sería porque él era fatalista? No, porque el apóstol Pablo entendía la realidad de la muerte. Y para él morir en Cristo era una transición necesaria para la redención que Cristo obró en nosotros y que no hay temor a ello. Entonces, esa es la manera como, o la perspectiva mejor, como Pablo nos dice que debemos afrontar la amenaza, por así decirlo, de la muerte. Entonces, para ir cerrando esta primera parte, la causa de la muerte, ya hemos dicho, es precisamente el pecado del ser humano, pero también en Juan capítulo 8 recordemos que Jesús hablando de Satanás, dice que él es homicida desde el principio. Entonces, también precisamente podemos ver que Satanás puede ser una causa también de la muerte, y que por eso Cristo nos ha librado del poder del pecado, del demonio, ¿cierto? Y nos ha asegurado la vida eterna por medio de la fe en Él. Ahora, como este es un hecho universal, porque nadie puede decir que no ha muerto. Hay personas muy longevas. Hace unos días atrás murió una persona que pasó más de 100 años de vida, pero igual murió. Aunque hay algunas personas por la constitución física, por su sistema, eh, y su cuerpo funciona a plenitud y puede disfrutar de una vida muy longeva, no significa de que no va a morir. Todos moriremos. Ahora, ¿qué ocurre en ese momento? Entonces, el autor de la carta a los Hebreos, en el capítulo 9 versículo 27, Hebreos 9 27 dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y luego el juicio. Entonces, lo que acontece al morir en una persona es precisamente que ya no va a haber otra oportunidad, otra realidad para él. Y quiero mencionar esto porque dentro de la religiosidad popular, y yo les hablo con mucho respeto a quizás personas que puedan tener una enseñanza diferente, pero también se trata de enseñar la verdad y de corregir a veces enseñanzas equivocadas que podemos tener, pero muchas de ellas no tienen un fundamento bíblico. Hay personas que piensan que después de morir vamos a tener una segunda oportunidad, quizás para enmendar nuestros pecados, nuestras fallas y lograr entrar al paraíso de Dios. Pero la Biblia no dice eso. Acabamos de leer y volvemos nuevamente a la cita bíblica
Hebreos 9:27 que dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y luego el juicio. Entonces no hay nada más. Eh, También en la misma carta a los Hebreos nos dice que ya no hay más ofrenda por el pecado, solo la de Cristo. Entonces, nosotros después de la muerte, no tendremos chance de tratar de enmendar, si no, no tendría sentido la enseñanza o la predicación del arrepentimiento al cual se nos llama en la palabra de Dios, arrepentidos, y la aplicación de la ley con todo su rigor frente a nuestros pecados y la expectativa de la condenación que solo Cristo nos puede redimir de ella por medio de su poder y de su gracia. Entonces, el creer que puede haber algo después de la muerte para salvarnos anularía el sacrificio de Cristo. Y el sacrificio de Cristo se ha hecho una vez y para siempre. Entonces, los que hemos creído en Cristo tenemos seguridad de vida eterna. Y eso me lleva, para ilustrar esto un poco, a aquel ladrón que estaba al lado de Jesús en la cruz. Y aquel ladrón que se arrepiente, algunos le dicen el ladrón bueno, pero bueno, es una manera de llamarlo, ¿no? Pero realmente es un hombre arrepentido. Más bien podríamos decir el ladrón que alcanzó o recibió el arrepentimiento. El ladrón arrepentido, ¿cierto? Podríamos más bien llamarlo así, ¿no? Bueno, pero este hombre reconoce su pecado y por eso es arrepentimiento, porque él dice, yo merezco estar acá en la cruz, porque yo he sido un delincuente, un ladrón, bueno, he hecho todo, y señala a su compañero del otro lado y le dice, usted y yo somos merecedores de lo que nos está pasando, pero este hombre es justo. Entonces, luego, posterior a eso, él dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y ustedes recuerdan muy bien la palabra de Jesús. De cierto, hoy estarás conmigo en el paraíso. Este ejemplo que acabo de mencionar nos muestra el alcance que tiene el arrepentimiento que el Espíritu Santo crea en nuestro corazón. Jesús no le dijo, mira a ver si te puedes bajar de la cruz y haz lo bueno y luego hablamos a ver si se salva. O Jesús no le dijo, bueno, te vas a morir y vamos a ver cómo arreglas tus cuentas, a ver si vas a estar un día conmigo. Él dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Es una seguridad que Jesús le está dando. Y Jesús no miente. Sus promesas son verdaderas. Entonces, esa es la promesa de la salvación. Y por eso decimos, ya después de la muerte, como dice Hebreos 9:27, está establecido morir una sola vez y luego el juicio. No hay más que hacer. Ahora, ¿en qué estado están las personas que han muerto? Esa es una pregunta, creo que es clave también para entender este tema de la muerte. Ya hemos hablado de la causa, hemos hablado de por qué la palabra de Dios nos habla del arrepentimiento y de la fe en Cristo para salvación, pero ¿qué pasa con los que han muerto? Entonces, al igual que en todo, hay muchas posiciones. Algunos usando palabras que el Nuevo Testamento anuncia acerca de la muerte, toman posiciones determinadas. Por ejemplo, la Biblia usa diferentes sinónimos para hablar de la muerte de los creyentes. Pablo, en muchas de sus cartas, llama a la muerte de los creyentes como dormir, los que han dormido en el Señor o los que duermen en el Señor. En otros pasajes se llama el descanso en Cristo. Pablo también llama a la muerte el estar en Cristo. El texto que les hice referencia del ladrón de la cruz llama a la muerte entrar de los creyentes entrar al paraíso. Entonces,
todas esas palabras que usa la Biblia, y especialmente el Nuevo Testamento, son lo que un teólogo muy prestigioso que vivió el siglo pasado, en su libro de dogmática escribía, el doctor Juan Teodoro Müller decía que esos son palabras dulces de la Biblia para hablarnos de la muerte. ¿Por qué? Porque no vamos a entender en esta vida temporal la plenitud de lo que implica esa transición a la cual tanto temor le produce al ser humano. Pero la Biblia, para dar consuelo a los creyentes, a ustedes y a mí, usa diferentes expresiones para mostrarnos lo que implica la muerte para un creyente. Cuando la Biblia, por ejemplo, habla de dormir o de descansar, está hablando precisamente del reposo, que es la muerte para un cristiano. Pablo, refiriéndose a la muerte, decía el estar en Cristo. Es decir, estaremos con Cristo para siempre, disfrutando del descanso, disfrutando de la paz de Dios, disfrutando de la presencia de Cristo. Pero más de lo que la Biblia nos enseña no podemos decir, porque lo que ocurre muchas veces con este tema de la escatología, que es el tema que estamos estudiando, es que muchas personas se atreven a especular. Y cuando empezamos a especular, pues nuestra imaginación puede llegar a un nivel tan alto que terminamos imaginándonos una cantidad de cosas que la Biblia nunca nos ha enseñado. Dentro de algunas líneas doctrinales y específicamente la Iglesia Adventista, el séptimo ya enseña la muerte, ¿cierto? La muerte como un sueño, ¿no? El sueño del alma, dicen ellos, y algunos dicen, bueno, es que la Biblia habla de dormir, entonces efectivamente la gente está en un estado de inconsciencia. Pero, ¿cuál es el problema con esto? El problema es que la Biblia tiene una unidad. No podemos tomar un pasaje de la Biblia y acomodarlo a lo que yo pretendo o quiero que él diga, desconociendo el conjunto de otros pasajes. Los reformadores nos enseñaron una clave interpretativa de la Biblia muy importante, y es que la Biblia se interpreta a sí misma y que los pasajes difíciles se interpretan a la luz de los fáciles y que la Biblia tiene una coherencia perfecta, o sea, no tiene contradicción. Entonces, partiendo de ese principio, si tomamos solo un aspecto y decimos el alma está inconsciente y dormida, entonces, por ejemplo, los pasajes donde nos dicen que la persona muere, luego viene el juicio, o que el que muere está disfrutando de la presencia de Dios, que está en el paraíso junto con Cristo, o como dijo Esteban a la hora de morir, cuando dice, Señor, recibe mi espíritu, es decir, que su alma fue a la presencia de Cristo. Por ejemplo, la parábola del rico y Lázaro, ¿no? Cuando este rico está ya en el infierno suplicando una oportunidad, diciendo, yo quiero volver para predicarle a mi familia para que no vengan a este lugar. Y vemos a Lázaro disfrutando de la plenitud. Entonces, no podemos casarnos, es lo que yo quiero llegar con una posición de decir, el alma está así, punto, porque la Biblia nos da un panorama muy especial para hacernos entender la relevancia y de la promesa de Dios en cuanto al morir en Cristo. Por eso me he quedado con la frase y las palabras del doctor Müller que les mencioné hace un momento, cuando él dijo, la Biblia usa diferentes palabras y él le llama palabras dulces para darnos el consuelo de la realidad del morir en Cristo. Y hermanos, eso es. O sea, no necesitamos decir, bueno, pero es que, a ver, ¿cómo logro entender si la persona, el alma está inconsciente o consciente o qué pasa? Es simplemente entender el misterio tan profundo de esta realidad
y decir, lo único que sé es que el Señor nos recibirá en su eterno y perfecto descanso, no más, ¿cierto? Y para eso, vuelvo y repito, la Biblia usa la palabra dormir, descansar, estar en Cristo, estar en el paraíso, estar en la paz de Dios, etcétera. Todo eso apunta hacia lo mismo. El creyente muere en Cristo. Eso es todo. Aquellos que nos han antecedido han muerto en Cristo. Y la promesa del Señor para ellos es efectiva. La leíamos ahora en Juan 5:24. El Señor lo resucitará en el día postrero, porque ha muerto en él. El que ha muerto con él tiene vida eterna, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces, la condenación, ¿dónde comienza? Porque algunos dicen, bueno, entonces el juicio. Y Juan, capítulo, y con esto voy concluyendo el tema de hoy, que es un tema muy interesante. Volvamos al mismo evangelio de Juan, pero ahora en el capítulo 3. Juan capítulo 3. Y allí Juan, entonces, bueno, el Señor Jesús, que es el que está hablando, y Juan está escribiendo, nos habla de la manera como Dios ha amado al mundo enviando a su Hijo para nuestra salvación, porque la voluntad de Dios no es condenar, sino salvar al mundo. Pero vamos al versículo 18, Juan 3:18. El que en él cree, está hablando de creer en Jesús, no es condenado, porque, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo del Padre. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que a la luz porque sus obras eran malas. Voy a volverme al versículo 18. Si usted está conmigo, por favor, en la lectura, mire el versículo 18, la segunda parte del versículo. Dice, pero el que no cree, o sea, el incrédulo, ya ha sido condenado. Y ese ya ha sido habla precisamente de una acción que está ya realizada. Él ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo del Padre. Entonces, la situación es aquí. El creer en Jesús nos abre las ventanas de los cielos, las puertas del reino de Dios para nosotros. Nos introduce al reposo eterno de Dios, a la vida eterna. Pero el incrédulo desde ya empieza a experimentar la condenación. Eso es lo que quiero que entendamos, porque algunas personas dicen, bueno, entonces, ¿qué va a pasar allí? La situación es aquí y ahora. Entonces, volviendo nuevamente, porque es para el punto de concluir, me iba a extender un poco más, pero veo que el tiempo nos está avanzando. Apocalipsis 14:13 dice que es al que muere en Jesús, es bienaventurado de aquí en adelante. Qué hermoso, ¿no? Sin duda vamos a experimentar momentos eh, en los cuales vamos a sentir temor de la muerte. No pretendo decir a partir de ahora usted no va a tener, ¿no? Pero siempre consolémonos con las palabras de Jesús. Y pensemos en una realidad, y esto es como el texto con el cual quiero concluir, Apocalipsis 7:59. Cuando Esteban está siendo apedreado y está muriendo, él dice, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Ahí está la esperanza de un creyente. Que el Señor permita, si Él no ha venido por segunda vez, que nuestras últimas palabras sean las mismas de Esteban y las mismas de nuestro Señor Jesús. Señor, recibe mi espíritu, porque voy a ti a disfrutar
del reposo, de la presencia, del amor de Cristo por la eternidad. Gloria sea a Dios por esa promesa. Tenemos salvación y vida eterna. La muerte solo es una transición necesaria para nuestra redención final, como dice la Escritura. Ahora, mientras seguimos avanzando en este estudio, quiero que pensemos ahora un poco en el destino entonces de los que no han creído. Pues es la condenación eterna, ¿cierto? ¿Y por qué es necesario que evangelicemos, que prediquemos la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo? Eso es muy importante. La próxima clase, si Dios lo permite, vamos a hablar un poco eh, acerca de la segunda venida de Cristo. Entonces aquí vamos a estar más tiempo. Hoy quise esto porque el tema de la muerte es un tema fundamental para entender la esperanza futura de los cristianos, la escatología. Ahora vamos a entrar a hablar de la segunda venida de Cristo y vamos a ver cómo será su venida, qué pasará con los que murieron en Cristo, qué pasará con ellos, qué pasará con los que estemos en vida, si es que estamos todavía con vida aquí, qué señales habrán de su venida. Pero también a la par vamos a ver que hay muchas interpretaciones y de eso el hermano Juan hace 8 días nos hablaba un poco y sé que la próxima clase nos acompañará para ayudarnos con eso. Hay diferentes posiciones que nos van, que han surgido en la historia que también a veces confunden o a veces clarifican. Entonces, eso es importante porque de pronto usted ha escuchado, bueno, por ahí me han hablado de un rapto, me han hablado de esto, de otra, del anticristo. Bueno, vamos a ver cómo hemos hecho el ejercicio hoy de ver qué dice la palabra de Dios y de tratar de ser lo más fieles al texto de las escrituras, que es nuestra fuente normativa, ¿cierto? Para la enseñanza y la fe. Vamos a orar. Agradezco a Dios por la vida de ustedes. No, no quiero terminar y perdónenme si me extiendo un poco. A veces tenemos a nuestro alrededor personas que tienen luchas con este tema, especialmente personas que sufren enfermedades terminales, enfermedades difíciles o personas que ya a su avanzada edad ya saben que están muy cercanos a esa realidad de la muerte. Podemos consolarlos con la palabra de Dios. Dios te ha dado la herramienta de la palabra de Dios para que le des consuelo a ellos, para que también, si es que no están en Cristo, el Espíritu Santo pueda crear la fe en los corazones de ellos. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, porque tu palabra es la verdad. Te rogamos que nos guíes, que tu Espíritu Santo nos conduzca a la verdad de tu palabra y a la esperanza de la bienaventurada vida eterna en Cristo Jesús. Señor, nos encomendamos a tu cuidado y a tu bendición en esta noche. Te pedimos, Señor, que bendigas este estudio que estamos adelantando. Gracias por nuestros hermanos que se han conectado el día de hoy. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Un abrazo fraternal en la paz de Cristo. Que Dios los bendiga grandemente en Cristo Jesús.